asistentes, gracias pues por invitarnos a presentar este proyecto, que si bien se sale de la órbita del centro urbano de la ciudad de Cali, es un proyecto que consideramos en la ciudad, es un ejemplo claro de un espacio de oportunidad que produce transformación y renovación urbana en la ciudad, y precisamente produce esta oportunidad en la ciudad porque se trata de la ocupación de un espacio que tradicionalmente estuvo ocupado por una infraestructura de gran importancia para la ciudad, que generó y orientó unos procesos de crecimiento, de implantación económica en la ciudad, y que hoy en día pues no cumple ese rol interesante que tuvo en su momento cuando apareció la línea del ferrocarril a lo largo de este eje del corredor verde, tanto en la calle 25-26 de norte a sur como en el eje de la carrera séptima que orienta hacia el municipio de Palmira. Vamos a ver entonces pues que esta oportunidad de renovación de la ciudad tiene que ver con la llegada de las infraestructuras férreas a la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de la antigua línea de tranvía que comunicaba el centro de la ciudad de Cali con el puerto de Mayarino y que hoy constituye la primera fase del corredor verde en las obras de la carrera octava. O sea que precisamente esa infraestructura que llegó en 1910, antes de la llegada de la línea férrea en 1915 a la ciudad, constituye el primer eje de ejecución del proyecto de articulación del corredor verde. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudad abandona estos espacios que caen en desuso, que caen en obsolescencia, no solamente el espacio de la infraestructura propiamente dicho, sino también el espacio de uso alrededor de estas infraestructuras, es decir, las antiguas zonas industriales, las bodegas y los demás espacios, digamos, que fueron orientados hacia la producción económica en una primera fase, y posteriormente pues en distintas fases de usos sustitutivos de la producción económica hasta estar como hoy las tenemos, algunas en estado de abandono, otras en unos usos temporales que no representan, digamos, el mayor potencial y la mayor oportunidad para la transformación de la ciudad. Estamos aquí como... Acá vemos una imagen de, a ver, yo creo que voy a usar esto. Hola. Hola, hola. No funciona. ¿Sí? Vale. Entonces vemos aquí la vía férrea que hoy pues observamos completamente ocupada. De hecho, este es el entorno de la Galería Santa Elena, una estructura de Félix Candela, y vemos cómo la llegada de la línea férrea fue precisamente orientadora no solamente del crecimiento urbano de la ciudad hacia este eje que hoy reconocemos como una gran fractura, un espacio diferenciador entre la zona oriental y occidental de la ciudad de Cali, sino también la localización de espacios que representaron servicios urbanos importantes, al igual que las zonas productivas, especialmente en las zonas industriales de la carrera séptima, y lo que posteriormente pues orientó el crecimiento urbano de Cali hacia la zona sur. Este espacio que hoy reconocemos en un proyecto, pues con esta imagen que nos pone un poco como a visualizar lo que podría ser este espacio transformado, surge precisamente del reconocimiento de un espacio que existe. Es decir, a diferencia de otros proyectos de renovación que tienen que buscar el suelo para crear el espacio, este es un proyecto que pueden hacer de un espacio existente, disponible, inclusive reservado desde el punto de vista normativo en distintas generaciones de ordenamiento de la ciudad de Santiago de Cali, pasando desde los códigos hasta los dos
planes de ordenamiento, las 2 generaciones de planes de ordenamiento, y que fue objeto de un concurso de arquitectura. Digamos que este es el proyecto precisamente de ese concurso público, cuyos ganadores fueron Espacio Colectivo, Arquitectos y Opus. Pero más que ser un proyecto lineal, tal como está el planteamiento de ese proyecto que visualiza el corredor verde en la ciudad, es un proyecto que logra hacer estas costuras urbanas y estos enlaces, no solamente entre ejes de infraestructura, entre las troncales del sistema de transporte masivo mío. Aquí por ejemplo vemos la troncal de Agua Blanca, la carrera 15, aquí vemos el eje de la carrera octava desarrollado como fase 1 del corredor verde o corredor verde complementario en lo que antiguamente fuera la ruta del tranvía, esta que es la carrera séptima y este que es como la espina principal de esa infraestructura férrea, que adicionalmente se constituye en el enlace de todos los ejes ambientales, transversales que cruzan desde los cerros hacia el valle geográfico del río Cauca. Es decir, que más que un proyecto lineal es un proyecto que reconfigura, reconstruye todo este tejido de grandes arterias ambientales, pero también de arterias urbanas que hoy orientan el paso del sistema de transporte masivo en la ciudad. Ahora bien, también es un proyecto que desde el punto de vista de su localización, de sus áreas aferentes y de la disponibilidad de espacios para la transformación, puede constituirse en un espacio de reversión de inequidades que acercan infraestructuras a las zonas que históricamente no las han tenido. Entonces, para nadie es un secreto que las zonas de estratificaciones más altas, de mayores condiciones de seguridad, en este caso por ejemplo veamos el plano de mayor presencia de homicidios y delitos en la ciudad, en este caso las concentraciones de equipamiento que por contra están hacia la zona occidental, o las concentraciones digamos de actividad económica construidas a partir de registros de Cámara de Comercio, las mismas tasas de desempleo con mayor presencia hacia la zona oriental de la ciudad, o las tasas de desempleo juvenil que representan precisamente digamos esa condición de inequidad entre la zona este y oeste de la ciudad. Es decir, el corredor verde reconstruye oportunidades desde su visión de ser un espacio público, un espacio de transformación urbana, un espacio para la localización de mixturas, no solamente de vivienda y de espacios enfocados hacia la movilidad de la ciudad. Y vemos, esta es una imagen que también es muy sugerente en la medida en que el corredor verde no es solamente ese espacio público que constituye una fachada que se puede construir a partir de acciones de renovación urbana, sino también un espacio para crear las aperturas y los tejidos de ciudad hacia este gran espacio estructurador urbano. A partir de las intervenciones que vienen haciendo las unidades de planificación urbana, Opus y Espacio Colectivo, lo que hicieron fue empezar a visualizar esa trama de transversalidades urbanas que abrirían conexiones transversales hacia el corredor verde, para no pensar que simplemente la renovación urbana estará constituida a partir de un espacio público lineal y de una gran fila de edificios densos construyendo este espacio, sino oportunidades que pueden estar a 4 o 5 manzanas conectadas, todas ellas con esta estructura futura de espacio público, de movilidad y por supuesto de concentración de oportunidades económicas. Esta es la imagen general vista por tramos. Básicamente se tiene un tramo más residencial en el norte, más consolidado, con digamos unos espacios residenciales de calidad urbana y con mayor inercia de permanencia, un espacio de mayores posibilidades de transformación porque son precisamente los espacios donde se localizaron las infraestructuras industriales y donde hoy tenemos proyectos como el Plan Parcial de Guayacán, el proyecto por ejemplo de la Licorera del Valle, que ahora tiene una iniciativa con el Ministerio de Cultura del Centro Coreográfico del Valle, las mismas bodegas, en el sector de San Nicolás, todos los predios que están digamos en estado
de abandono, obsolescencia, el tramo de paseo urbano que corresponde con quizás el que más retos tendrá en materia de gestión predial, porque es el tramo más ocupado del corredor en las zonas aledañas a la Galería Santa Elena, un tramo que coincide con la autopista y que por tanto, digamos, ha tenido su espacio libre de ocupaciones en el tiempo, y un tramo sur que coincide no solamente con el área de expansión urbana, sino también con el tramo de la Comuna 22 en la ciudad. Y finalmente, pues el tramo que va por la carrera séptima. Por otro lado, es un proyecto que se acompaña de una oferta normativa desde el plan de ordenamiento, como mencionaba el director de planeación. El Corredor Verde aparece como proyecto estratégico reconocido en el plan de ordenamiento, incorpora el dispositivo normativo que permite adelantar actuaciones de densificación, no solamente vía planes parciales, sino vía proyectos urbanos de renovación o vía actuación puntual predio a predio con normas diferenciales en función de la modalidad de actuación que se elija, o la misma orientación que el proyecto constituye para los procesos de crecimiento y de nueva planta, teniendo en cuenta que se dispone de 1.600 hectáreas de expansión urbana hacia la zona sur de la ciudad y que se vienen produciendo dinámicas de densificación urbana en Comuna 22. Como les decía, esta imagen creo que muestra claramente la disponibilidad del espacio, inclusive un espacio existente y posible antes de la aparición de las infraestructuras de movilidad, bien sea infraestructuras férreas o con los sistemas de transporte que finalmente arrojen los estudios de factibilidad que estamos construyendo y la posibilidad de transformación inmediata que ofrece la disponibilidad del espacio en una de las modelaciones que ofrecía Opus en el diseño del proyecto. Y finalmente la oportunidad que tiene el espacio del Corredor Verde de ser un conector y un espacio que trae a Cali en escena en el siglo XXI lo que fue a principios del siglo XX, era una ciudad con todos los modos de transporte funcionando y articulados. Es decir, en este momento, en esta fotografía, este sistema de navegabilidad por el río Cauca se articulaba a través del tranvía con el centro, y a su vez, posteriormente, mientras pervivió el paralelismo entre la navegabilidad del Cauca y la construcción que se hizo de la vía férrea que llega en 1924 a Cartago, pues los tres sistemas convivieron de manera no solamente multimodal, sino intermodal. Esta es, digamos, una de las imágenes pues, que planteó el proyecto de Opus como espacio y como posibilidad de visualizar una transformación en el entorno ribereño del río Cauca, que a su vez pues conecta con la posibilidad importantísima que tiene la ciudad de visualizar una gran transformación espacial y dotaciones de espacios públicos de talla urbana alrededor de la base aérea Marco Fidel Suárez. Ahora bien, la serie de estudios que tiene el corredor han permitido avanzar desde fases generales de visualización del proyecto, o desde la visualización misma del anteproyecto, que tiene la capacidad de transmitir las grandes estrategias de recomposición urbana, hasta fases posteriores de estudio, donde tenemos, por ejemplo, el estudio de captura de valor que se hizo con el apoyo del Lincoln Institute. Tenemos en este momento una fase de construcción de estudios de captura de valor asociado a proyectos estratégicos que estamos diseñando con Findeter en el marco del desarrollo de un proyecto NAMA, es decir, de proyectos del corredor asociados a actuaciones de mitigación de impactos y de reducción de gases de efecto invernadero. Precisamente el inscribir estas actuaciones en este tipo de iniciativas ha permitido canalizar recursos de cooperación internacional hacia este proyecto. Y recientemente estos proyectos y estos estudios que estamos desarrollando están llevando a la localización de proyectos puntuales detonantes, es decir, no se visualiza en el Corredor Verde la gran actuación o la gran demolición
de muchas manzanas, sino precisamente la construcción de esos proyectos de oportunidad que empiezan a construir y a rehacer o regenerar ese tejido urbano que le traerá no solamente demanda, sino ocupación y procesos de densificación agregada al corredor verde. Este año, con recursos de cooperación de la AFD, estamos desarrollando los estudios alrededor de la Galería Santa Elena. La estrategia necesaria para lograr la renovación alrededor de la galería tiene que ver con reducir la condición de abastecimiento regional que hoy tiene esta galería hacia un mercado local, las actuaciones relacionadas con estudios y con material técnico para la elaboración de estudios del tren de cercanías. Este es un proyecto y es un estudio que tenemos ya en etapa de prefactibilidad a través de recursos que aporta el gobierno francés y que ya cuentan con recursos del municipio de Cali, de la gobernación y de las alcaldías vecinas para hacer los estudios de prefactibilidad hacia el año 2018. Estamos construyendo el Observatorio de Movilidad Sostenible precisamente para observar el impacto de estos proyectos de transformación urbana en los cambios y en la reducción de impactos y emisiones. Estamos trabajando también en este momento la construcción del módulo inmobiliario que permite incorporar al expediente municipal toda la información inmobiliaria necesaria precisamente para conocer desde la planificación hacia dónde debemos orientarnos en habilitación, gestión y temas relacionados con suelo y vivienda. Y finalmente estamos construyendo los estudios relacionados con el detalle de levantamientos topográficos para la fase de factibilidad del tren de cercanías. Con todos esos elementos de corredor verde, entramos en una etapa de elaboración de proyectos concretos. La idea de la administración es poder tener asociado a las fases de obras y de proyectos que van en curso relacionados con la movilidad, acciones detonantes específicas que ya cuentan con intereses inmobiliarios, con proyectos de transformación, y en este caso pues les presentamos uno de los proyectos que está en curso y está inscrito en el Grupo Ciudad que lideran ministerios en Colombia para las acciones NAMA de mitigación y reducción de impactos y emisiones. Entonces este proyecto básicamente está en la centralidad Lili, es el tramo del corredor verde que va a permitir el enlace de la ciudad hoy consolidada y existente con el paso hacia el área de expansión. Como proyectos detonantes en curso con inversiones públicas están la estación intermodal del sistema de transporte masivo mío, que está justamente en uno de los planes parciales en la zona de expansión urbana. Tenemos la localización de dos universidades de escala y de impacto regional como la Universidad Libre y la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma es la única universidad en Cali que tiene un proyecto de campus sostenible y que aporta de esa manera a un proyecto precisamente de reducción de impactos. Tenemos intereses inmobiliarios de reconvertir infraestructuras, ocupaciones de baja densidad por ocupaciones con mix de usos y alta densidad, lo que permitirá precisamente hacer un uso más sostenible y racional de los suelos ya urbanizados. Tenemos la hacienda Cañas Gordas, ubicada hacia el sur de la ciudad, con una iniciativa en los proyectos de captura de valor pensado precisamente con el apoyo de Findeter para que se incorporen variables de transferencia de derechos de construcción y de desarrollo y de compensación en bienes de interés cultural. Y tenemos toda la iniciativa que en este momento ya tiene un estudio de prefactibilidad con apoyo de CAF, que es el sistema de bicicleta pública, lo que va a permitir que esta estación del sistema de transporte masivo cuente con la bicicleta como una alternativa para transitar esa última milla de recorrido, aprovechando que precisamente en esta zona sur pues tenemos demandas de población flotante de hasta 80.000 habitantes, precisamente usuarios posibles y potenciales de la bicicleta siempre y cuando esté articulada al sistema de transporte. Todos estos elementos que venían como iniciativas completamente aisladas
digamos que se organizó y se estructuró la información de tal manera que empecemos a trabajar con los actores que tienen la iniciativa con el acompañamiento de Findeter y WRI, que son, digamos, quienes han acompañado al municipio en la construcción de estos proyectos estratégicos. Por último, quiero dejar claro que para nosotros el Corredor Verde es precisamente ese proyecto de oportunidad, no solamente porque es un proyecto de renovación del espacio físico, hoy ocupado o no ocupado o mal ocupado o olvidado, sino también es ese espacio de transformación del área aferente, no solamente el área de oportunidad de renovación urbana. Muchas veces cuando nos preguntan si renovamos la casa, de golpe lo que hicimos fue pintarla y cambiar la localización del sofá, pero sin embargo el espacio está renovado, porque renovar no es solamente pues tirar la casa y hacerla de nuevo, sino que renovar también es inyectar nueva vida a partir de múltiples estrategias a ese espacio de oportunidad que tenemos, y el Corredor Verde sin duda es ese espacio de transformación que puede tener la capacidad de reconvertir no solamente un espacio específico, sino la totalidad de la ciudad de Santiago de Cali. Muchas gracias. ¿Aló? Perfecto. César, es de cómo evitar que el Corredor Verde se vuelva elemento de segregación del oriente de Cali. Pues yo pienso que, y yo creo que en esto hay que reconocer que la propuesta que dio origen al Corredor Verde fue la propuesta de hacer una autopista de pago. O sea, no olvidemos de dónde nació el Corredor Verde. Es una reacción que se opone a construir en este espacio una autopista de gran velocidad, y que adicionalmente de ser de gran velocidad tenía que ser con peajes. Por lo tanto, pues yo creo que es de alguna manera este espacio una reivindicación a cambiar un paradigma histórico de pensar que la movilidad tiene como solución la construcción de infraestructuras que dejan excluido al más débil en el espacio urbano, es decir, al peatón, al ciclista y a los actores, digamos, que no son motorizados. Por lo tanto, digamos que esa es una primera paso hacia la construcción de este perfil de proyecto que hemos mostrado, donde precisamente si se logra esa permeabilidad, esa accesibilidad a este espacio y cumple con propósitos tanto de movilidad sostenible como de generación de espacio público y de reconversión, pues ya hay un principio implícito en esta iniciativa de proyecto de rechazo, digamos, a esa segregación, a esa condición de una infraestructura que fracciona la ciudad y que la deja de alguna manera incomunicada. Ok, hay otra pregunta que se plantea así. ¿Qué sucede con esas casas viejas abandonadas que no permiten el desarrollo? Ejemplo, la casa de la Universidad San Buenaventura de la carrera quinta con calle Sexta, esquina, y la casa de vidrio en toda la carrera quinta. No sé si es del tema, pero usted sabe todo, bueno, doctor. yo puedo decir lo que opino de esto, no tiene mucho que ver con Corredor Verde, pero pues digamos que pues ya esto es una pregunta que parte de un prejuicio, porque pues si el prejuicio es pensar que una casa que tiene un valor histórico es una casa vieja y abandonada, pues por supuesto digamos que ahí ya hay como un valor que puede ser distinto pues a quienes creemos que los elementos históricos en la ciudad son tan importantes como los nuevos, porque la ciudad no es solamente la nueva que construimos, sino también la que construimos en el pasado y que tiene valores que nos pueden decir cosas de lo que somos hoy y de lo que podemos ser a futuro. Por lo tanto, quizás lo que hemos tenido es una mala estrategia de gestión del patrimonio, y tendríamos que entrar, digamos, en un nuevo periodo de revalorar estos activos patrimoniales que tiene la ciudad.
aquí hay una pregunta muy pertinente, la pregunta es la siguiente: ¿es real para el tramo de la Comuna 22 la ampliación de la vía Jamundí? ¿Cómo se articula con el corredor verde? El corredor verde tiene dentro de los diseños o los prediseños que se hicieron en el anteproyecto considerada la ampliación de la vía. Es decir, que tanto el sistema férreo como los peatones, los ciclistas y los vehículos conviven en este espacio. Digamos que lo que se busca es precisamente poder vincular los distintos modos en el proyecto. Ahora bien, la disponibilidad del espacio siempre depende de la gestión predial que se inicie para la construcción de obras, y en este caso, como lo sabemos, se inició por una etapa de dar solución a un cuello de botella que existe en el sur con el proyecto, pero que para nada desconoce la posibilidad de dar solución a los otros modos de transporte. Hay otra, esta es la última pregunta de este capítulo, aunque no descartamos las que quedan pendientes porque, en mi opinión, son para otras etapas del proceso de avance del foro. Esta es una pregunta muy de la comunidad, ¿no? Y es que piensan mucho en qué va a pasar con los samaritanos de la calle, que si los van a trasladar fuera del centro, no sé, digamos que, no sé qué si es muy del tema del corredor verde, pero es importante conocer su opinión, César Augusto, sobre este tema. Samaritanos de la calle yo creo que no solo hay en el centro, en el entorno de la Galería Santa Elena hay una problemática seria, porque alrededor de los mercados, y sobre todo mercados que han tenido un crecimiento que rebasa la infraestructura prevista para el mercado, pues siempre terminamos teniendo un entorno urbano aferente, como el caso de Santa Elena, digamos con los impactos propios de la actividad comercial que se ha salido completamente de cauce. Por lo tanto, las estrategias de intervención social en la renovación urbana son tan válidas en el centro como en proyectos específicos que se generen a lo largo del corredor con estas condiciones. Y yo diría que es una condición no solamente de la renovación urbana, sino de los proyectos urbanos en general, porque precisamente estas estrategias van a permitir un mejor conocimiento y una mejor implementación de los proyectos urbanos en la ciudad. Recientemente hemos visto esto no solamente con los proyectos de nueva planta, sino con los proyectos de renovación urbana, y ese es un mensaje para lo público que sin duda estamos escuchando.